Muy buenos días, señoras y señores que tienen el inmenso placer de observar este video, este diálogo emprendedor, hoy referido a un tema bastante interesante, después del estado de bienestar, agradeciendo como siempre a Econintet por el apoyo que nos brinda en la realización de estas actividades. Hoy, como siempre, contamos con la profesora Neley Rueda, con el profesor Juan Carlos Correa y quien tiene el gusto de hablarles, el profesor Joel Torres. Hoy vamos a conversar, como les dije, sobre el estado de bienestar, refiriéndonos al libro del doctor Tom Palmer, que lleva ese mismo nombre, después del estado de bienestar, el futuro que los políticos nos robaron a personas de muchos países del mundo, ¿ok? Ese análisis que hacen entonces varios autores de lo que causó el estado de bienestar en los muchos países que lo han aplicado. Este modelo que surge, profesora, por allá en el siglo XIX, en Alemania, creado por un señor llamado Otto von Bismarck, para hacer que todas las personas se sintieran dependientes del Estado y que el bienestar dependiera prácticamente del Estado. Eso hizo que el Estado creciera, porque entonces aparecía que todo el sistema de salud, las pensiones, la educación, la recreación, la alimentación, la seguridad, dependiera del Estado. Eso iba a ser, según la teoría de Otto von Bismarck, que el Estado fuera sumamente poderoso, porque todos los trabajadores iban a depender entonces del Estado. Es bueno definir, para que la persona que nos está viendo comprenda, que los estados de bienestar son estados que asumen totalmente el bienestar de las personas, ¿ok? En todo lo referente al plan de jubilación, al plan de salud, la educación, recreación y todo lo que se entiende como bienestar de la persona pasa a ser entonces dependiente del Estado. No necesariamente es un Estado socialista, porque el Estado socialista tiene una distinción. Claro, todo Estado socialista va a ser un Estado de bienestar por excelencia, pero un Estado socialista es un Estado donde entonces ese Estado controla los medios de producción y controla la economía, y por ende el Estado pasa a ser un Estado de bienestar, ¿ok? Lo que pregonamos nosotros es que la gente comprenda que la mejor situación es un Estado de derecho, y ese Estado de derecho se sustenta en las garantías que van a tener las personas en cuanto a la libertad, sobre todo esa libertad a la propiedad, esa libertad a hacer intercambios voluntarios en el libre comercio, que definitivamente es un Estado de Derecho, y ese Estado de Derecho, a través de la libertad de comercio, de libre comercio, de libre voluntad, donde las personas van a intercambiar bienes, las personas tienen derecho a tener cosas para progresar, es lo que nosotros definitivamente promovemos, ¿ok? Es el Estado de bienestar. Aclarado estos conceptos, y analizando, profesora Neley, ¿cuáles son las consecuencias que han traído entonces esos estados de bienestar en el mundo? ¿Ha sido bien, ha sido mal? Porque esos estados de bienestar los asumió, después que se implementó en Alemania, los asumió casi todo el mundo, y hay democracias que a la larga son estados de bienestar, ¿no? Porque también quieren controlar a la gente. ¿Cuáles son las consecuencias que trae la aplicación de esos estados de bienestar? Bueno, mira, primero, buenos días para todos. A nivel individual, estas promesas hechas son una mezcla de ilusión y de mentiras absolutas. Como usted bien lo dijo, los estados de bienestar se originaron como un mecanismo de poder, como un mecanismo para hacer depender a la gente del Estado y para poder permanecer como gobernantes. Esto le quitó al ser humano la responsabilidad de su propio bienestar, de buscar su propio bienestar, su propio beneficio. Y lo hizo de independiente y de tener derechos a ser una persona dependiente y sujeto a la caridad prácticamente, al amparo. Así es de que los ciudadanos vieron usurpada su responsabilidad en la búsqueda del bienestar propio, ¿verdad? Y se convirtieron ¿en qué? En clientes, en vasallos, en personas suplicantes por un favor, por un bien, por algo de bienestar. Y eso hacía muy fuerte el Estado. El Estado sentía que ellos lo necesitaban, les hacían ver, prácticamente se volvieron como los padres de la sociedad.
y los hacían ver incapaces. Pero también ustedes me necesitan. Pero también trajo como consecuencia que el Estado entonces se volviera inmensamente grande como aparato y estructura de... Esto a nivel individual le hizo perder al individuo su capacidad, su individualidad, sus derechos, su independencia. Pero el Estado, al absorber tamaña responsabilidad que no pudo cumplir promesas incumplidas. Esto originó, por ejemplo, en una época en que en Estados Unidos se quiso dar, se abrió una política de viviendas para la sociedad, creó, eso está en el libro. Eso está en el libro, okay, creó lo que llaman la burbuja inmobiliaria a nivel mundial, trajo grandes pérdidas financieras, no solamente para el gobierno de Estados Unidos, sino para muchos países de Europa que absorbieron las deudas hipotecarias de la gente que hacía petición por casas, por vivienda, y que no tenían con qué pagarlas. Hay muchos casos en el libro, profesora. Ahora, sí. La consecuencia de esos estados de bienestar es que causan bienestar a la población como ofrecen o no, o causan más pobreza. Mira, en el caso de la vivienda, ¿qué ocurrió? Estos créditos hipotecarios, estas viviendas se las adjudicaban a la gente a pesar de que no tenían ni siquiera trabajo. Entonces, ¿con qué iban a responder a las hipotecas? Entonces, a la larga es una falsa... A la larga perdieron la vivienda porque no tenían con qué pagarla. Muy bien. Perdieron las financiadoras porque esta gente no les pudo pagar. Muy bien. Fíjense, uno de los casos que vamos a trabajar, que vamos a analizar, es el caso italiano, Juan Carlos. ¿Cómo fue esto, no? El caso de hablar un poco de lo que fue el caso italiano que aparece en el libro, que nos gustaría que los participantes del seminario Familias Emprendedoras revisaran. ¿Cómo fue esa experiencia que percibes tú del libro, ¿no? La lectura del artículo referente al caso italiano, ¿no? El milagro italiano? Fíjate, buenos días también. Después de la Segunda Guerra Mundial, el caos a nivel internacional, sobre todo en Europa, condujo pues a que se apegaran a políticas de salvamento, ¿no? Esos países se sintieron desprotegidos y de una vez entonces comenzó políticas de salvamento. En Italia, sin embargo, fue un caso excepcional porque después de la Segunda Guerra Mundial pues tuvo un despegue, después de Mussolini, por supuesto, el fascismo de Mussolini, pasó a contemplar, a abrazar una especie de mejora, ¿no? Por supuesto, por personajes, pues yo lo considero presidente modelo. Me refiero a Luigi Einaudi, que con políticas liberales clásicos, comenzó a hacer que Italia comenzara a repuntar, a cambiar su forma en que venía trabajando la gente, la economía, y sobre todo los aspectos sociales. Fíjate que había cierta competencia, se colocó dentro de la producción del Producto Interno Bruto entre uno de los países puntales en ese sentido. Pero pues entonces, si era progreso hecho en Italia, ¿por qué no se mantiene? ¿Por qué vuelve entonces el estado de bienestar a causar, si había progreso en Italia, si tenía una diferenciación, ¿por qué volvió a caer, ¿no? Bueno, eso es lo que va a analizar el emprendedor para que entremos en lo que va a ser. Sí, bueno, fíjate, precisamente porque había una especie de escalada mundial que conducía hacia las políticas o sistemas de políticas hacia el bienestar, al estado de bienestar. Ahora bien, fíjate una cosa. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué queremos que el estudiante de Familias Emprendedoras revise el material del libro Después del Estado de Bienestar para que comprenda qué? Para que comprenda que, mira, el estado de bienestar nos conduce a situaciones, por ejemplo, en las que estamos viviendo en estos momentos. No solamente Venezuela, muchos países, Argentina, desde el polo norte, desde el polo sur, hay países donde ya se perfilan con situaciones similares a lo que ocurrió con Italia. Ahora es bueno, profesora, que el estudiante de emprendimiento comprenda lo que son los estados de bienestar. Claro, porque ellos tienen que entender que estos estados de bienestar no solamente van a implicar crisis financiera, sino en gran endeudamiento del país.
¿Y quiénes van a pagar ese endeudamiento del país? Los más jóvenes. Los más jóvenes, las futuras generaciones que ni siquiera han nacido. A través de una carga impositiva. ¿Todo por qué? ¿Todo por qué? Porque por querer darle cierto beneficio a unos electores para un momento de eleccionario, para que la gente venga a votar por mí. Es un sistema, y eso lo saben los políticos. Un sistema donde es lo peor. Crea dependencia de que te estén dando educación gratis. Y una bolsita, una bolsa de comida y un sistema de el mercado laboral donde proteja a los trabajadores y no proteja al empresariado. Exacto. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Está demostrado que la única manera para progresar, desarrollar y salir adelante es emprendiendo, que es el objetivo de nuestra misión con ustedes. Muy bien, entonces el participante de Familias Emprendedoras lo que tiene es que revisar el artículo que nosotros le vamos a hacer llegar, analizarlo, comprenderlo y emitirnos una opinión sobre lo que de allí percibe y de allí entiende. Ha sido realmente placentero conversar sobre ese tema y volveremos con ustedes en una nueva oportunidad.